Uno de los retos más importantes en el tema de transformación digital es el tema de cultura. Y el tema de la cultura no es un tema que tú puedas simplemente eh, contratar a alguien que te enseñe una nueva cultura y ya. Tú necesitas a alguien que ya esté inmerso en el tema de la transformación digital, en el tema de la cultura digital, para que así te ayude a hacer esa transformación dentro de la compañía. Cumbia sí es un experto en el tema. Con Cumbia nosotros sí encontramos un partner que tenía una cultura consolidada, que no solamente era una infraestructura, sino que tenía un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías y además un conocimiento profundo en cómo se desarrolla la necesidad que tiene la compañía de abarcar las tecnologías para el desarrollo, como es la tendencia mundial ahora. Eh, la falta del e-commerce como tal es una evidencia de qué tanto la compañía no está aprovechando las nuevas tecnologías. Si hablamos de la necesidad puntual, más allá de simplemente construir un comercio electrónico que se hizo en Shopify, pero las necesidades eran más profundas. Por ejemplo, era lo que te decía ahorita, no es montar un e-commerce en Shopify, porque un e-commerce en Shopify literalmente tú lo montas con $25 de una persona. ¿Okay? Es más que todo, por ejemplo, los sistemas de integración de precios que funcionaran bien con Shopify, los sistemas de inventario que funcionaran al unísono con los inventarios de la compañía y que no estuvieran desligados, todo el tema de la cuota del banco, que es muy importante para el modelo de negocio de Jamar, y todo el sistema de integración con la información profunda de producto, porque en este caso nosotros tenemos una integración completa con Step, que es Steve. Lo primero que pasó fue que Cumbia fue a Jamar, miró cómo vendíamos, cuál era el desarrollo a largo plazo del proyecto. Y Cumbia llega y hace una oferta, dice, hey, yo creo que ustedes, para hacer todo este tema de transformación digital, necesitan todos estos temas. Bueno, el e-commerce no ha dejado de vender desde que lo lanzamos. Empezamos, la verdad que ha sido un lanzamiento bastante tímido de parte de nosotros y aún así, día a día estamos vendiendo, tiene una alta conversión, a pesar de que no estamos haciendo pauta para que llegue al sitio. En una de las tiendas que tenemos, ellos nos contaban que están aumentando hasta el 30% de la venta, nada más usando el catálogo digital. En la conversión del sitio es del 0,3. Es gigantesca. Y todo con tráfico orgánico. Una de las cosas que más me gustó de desarrollarlo con Cumbia fue el hecho de la disposición de Cumbia a servir a la solución y no solamente al contrato. Es decir, dentro del mismo proceso se hicieron, se profundizó mucho en los features que nosotros habíamos descrito en principio. Y las soluciones que nos dieron fueron soluciones realmente rápidas, soluciones que nos guiaron también a nosotros sobre cómo teníamos nosotros que manejar la información de los productos, y cómo teníamos que nosotros también empezar a desarrollar dentro de la compañía, porque muchos de los servicios que se usan en el sitio web tuvimos que desarrollar nosotros mismos y realmente nosotros no sabíamos cómo cuando empezamos. Desde el punto de vista humano es una experiencia agradable, realmente la actitud del equipo es increíble, o sea, realmente son personas que están dispuestas a colaborar. Yo sí te llamaría Cumbia verdaderamente un partner. ¿Okay? Con respecto al tema de conocimiento, claramente manejan el tema, es una compañía que tiene toda una infraestructura pensada, no solamente para abarcar nuevas tecnologías, sino para que su gente también esté actualizada. Entonces eso le da mucha velocidad a los aprendizajes dentro de una compañía como la nuestra y también le da claramente un horizonte diferente a los proyectos que se arrancan con Cumbia. Claro, es una muestra clara de lo de que te dije ahorita, cómo empezamos y cómo terminamos. Realmente empezamos con unas expectativas muy sencillas y terminamos con un tema súper complejo, pero que funciona muy bien.